Los indígenas de Guatemala debieron tener noticias de los españoles algunos años antes de que estos llegaran a nuestro territorio. Se sabe que en 1510 llegaron a Iximché embajadores de Moctezuma, el emperador de los aztecas. Estos debieron informar a los caciques sobre la presencia de los españoles en el Caribe. El conquistador de México, Hernán Cortés, envió una carta al rey de España en 1523, que una embajada de más de 100 indígenas de las ciudades de Utatlán y Guatemala habían llegado a visitarlo ofreciéndose como vasallos y súbditos del rey de España. El 6 de diciembre de 1523 salió de México una expedición enviada por Cortés al mando de Pedro de Alvarado con destino a Guatemala. Ese ejército estaba integrado por unos 420 españoles y 300 indígenas mexicanos como auxiliares y pidieron a los utatlecos y guatemaltecos que se sometieran al rey de España. Los quichés hicieron caso omiso y se prepararon para la defensa de su suelo. Así fue como la diversidad ladina se incrementó en Guatemala, también con la inmigración de personas originarias de Europa. En otro momento histórico vinieron estadounidenses para trabajar cultivos de banano y algodón, así como la explotación del ferrocarril, esto ya en el marco del siglo XX. Los indígenas mayas fueron privados de la propiedad privada, educación formal, acceso al poder político y ventajas económicas para pasar a ser objeto de explotación y fuente de riqueza para el español peninsular, el criollo y más tarde del ladino. El ladino es calificado como ser ficticio por no tener profundas raíces culturales y físicas en el territorio guatemalteco. Su existencia como etnia o grupo étnico ha sido reconocido por antropólogos nacionales y extranjeros, y sus relaciones estudiadas por sociólogos. El ladino es la persona que no es indígena. No se define por el color de la piel ni por las características antropomórficas o el arquetipo. El ladino es aquel que no quiere ser indígena, es una división arbitraria basada en criterios culturales. Tiene que ver con mestizajes biológico y cultural, lo que da lugar a definirlo en su mayoría como el individuo producto de la mezcla entre indígena y descendiente de europeo, quien adopta y utiliza un estilo de vida occidentalizado, aunque tiene un alto porcentaje de la cultura maya en su forma de ser personal y colectiva. Querer ser ladino significaba el derecho a la acción política, acceso a cargos, puestos y empleos públicos, así como derecho a la propiedad tanto de la tierra como principal medio de producción, como de la producción artesanal a través del aprendizaje de oficios y manejo de taller propio. La etnia ladina implementó como idioma oficial el castellano e intenta dominar el inglés o francés como segundo idioma. Étnicamente hablando, no tiene características fisonómicas definidas. Puede haber los blancos y rubios, de facciones mayoides o asiáticas, así como cobrizos, pueden ser altos o cortos de estatura. Tampoco tienen área geográfica definida. En el informe sobre el desarrollo humano de las Naciones Unidas sobre Guatemala en 1998 se indica que los departamentos con mayoría de población ladina, la salud, educación y oportunidad de ingresos económicos son mayores que en los departamentos y municipios con predominante composición demográfica indígena. Anteriormente nos referimos al ladino como el mestizo, hijo de mujeres mayas y españoles. Luego continuaron multiplicándose entre sí.
Los españoles trataban de introducir la cultura occidental, el sector maya se resistió, el ladino asimila ambas culturas y su identidad está conformada con ciertas contradicciones, pues no respondía concretamente a ninguna de las culturas que en ese momento existían. Por eso su cultura se desarrolló marcada por la exclusión, por la negación de no ser maya, pero tampoco español. Era algo nuevo que no tenía validez, el nacimiento de una nueva cultura. Algunos grupos de ladinos se desplazaron con el tiempo a las regiones indígenas y se dedicaron al comercio, ejerciendo como un poder local por el hecho de dominar la lengua española y tener relaciones con los que vivían fuera de la región. Y esto mismo hizo que tuvieran ventaja en relación al indígena. Los ladinos en su mayoría son monolingües y hispanohablantes porque el idioma oficial es el español desde la época de la colonia. Muy pocos se han interesado en el aprendizaje de un idioma nuevo, siendo una excepción los ladinos que han aprendido el idioma inglés, francés y también los idiomas quechí. En el área de Cobán, el idioma español se habla en Guatemala, tiene sus modismos y variaciones. En Antiplano, que es una región predominante maya, es habitado por una minoría de ladinos dedicados al comercio y al transporte. En la costa sur, muchos ladinos son finqueros, colonos de fincas y se nota algunos rasgos culturales de origen indígena como el fongo en el suelo, técnica de cultivo, recolección y pesca. En la zona norte de Petén tuvieron los ladinos su origen por las migraciones desde Yucatán y su cultura tiene influencia en actividades económicas como la ganadería, chiclera, actividades forestales. La mayoría de ladinos ocupan altos puestos en empresas importantes y también en el gobierno. En las fiestas patronales, la celebración de la Navidad, Año Nuevo y la Semana Santa, el pueblo ladino expresa su fervor en cantidad de ritos, delante de símbolos sagrados, despertando sentimientos de hermandad. En las comunidades ladinas son muy importantes las celebraciones de la Semana Santa. En Antigua Guatemala, Cobán, Santa Cruz del Quiché, Quetzaltenango y otras ciudades del occidente del país, las ferias patronales son de gran importancia. En los pueblos mestizos se realizan actividades ganaderas acompañadas de desfiles hípicos. El caballo resulta siendo un símbolo que otorga prestigio a quien con habilidad lo controla. El jaripeo es una forma social con la que la gente de Oriente se expresa en las ferias, dando por consiguiente a conocer su audacia, fuerza y valentía, corridas de toros, peleas de gallos y juegos de azar. En las fiestas patronales sobreviven bailes, danzas y ceremonias. Es donde podemos observar directamente la supervivencia de las danzas antiguas, como las danzas de los moros y cristianos. Se realiza además bailes sociales y fiestas en relación a los juegos florales. Entre las fiestas de Oriente más importantes están fiesta de primavera, fiesta del reencuentro del invierno y el verano, el tope de mayo en Jalapa. Curiosamente, en Zacapa es vistosa la fiesta del verano y el invierno, relacionada con las ceremonias occidentales dedicadas al culto del sol y la naturaleza. También no hay que olvidar el carnaval de Mazatenango y Jutiapa. Es una forma de transmitir la cultura, la experiencia, la tradición de una sociedad a través de cuentos, relatos, cantos, oraciones, leyendas, fábulas, conjuros, mitos, cuentos de padres a hijos y de una generación a otra. En la tradición de Oriente sobresalen leyendas de espíritus en pena, el sombrerón, el cadejo, los espíritus de los muertos, la llorona, cuentos de animales maravillosos, encantamientos, chistes, anécdotas, tradiciones orales en verso, coplas cantadas solas o acompañadas por la guitarra. Se combinan variantes del español antiguo. Cada ladino tiene su propio estilo de música con la cual se identifica, pero predomina más la influencia mexicana, ya que interpretan corridos como la música norteña. A la par de las religiones oficiales, como la católica, la protestante o evangélica, se desarrolla una religión popular, en Guatemala como el resto de América Latina.
Es el soporte y la fuerza espiritual para enfrentar necesidades, urgencias y carencias materiales. En la religiosidad popular predominan imágenes milagrosas de Cristo, vírgenes y santos, aunque muchos de estos actos no estén aprobados por las autoridades de la Iglesia. Es una mezcla judeocristiana con elementos de cosmovisión maya y elementos de religiones orientales. La unión con la divinidad, el enlace, se demuestran en la adoración de imágenes acompañados de la gran fe de la población. Sobresale el Cristo Negro de Esquipulas, imagen querida en toda Guatemala y Centroamérica, considerándola muy milagrosa. El hermano Pedro en Antigua Guatemala y el señor Chajul en el departamento del Quiché. En algunos hogares todavía tienen imágenes propias, heredadas de generación en generación. Santa Teresa de Jesús, San Nicolás, el Divino Maestro. A San Antonio se le pide para encontrar pareja. A San Judas Tadeo se le pide todo lo referente al bienestar económico, conseguir empleo, y a Santa Rita se le pide por la resolución de asuntos imposibles. Además existen las creencias que la resolución de problemas cotidianos se encuentra en solamente símbolos religiosos, otras de carácter más abstracto, como la lucha entre el bien y el mal, o sea, ángeles y demonios. Se tiene la manera de creer que la vida humana está rodeada de espíritus, buenos y malos, también de los seres queridos ya fallecidos. Para evitar las malas influencias o percibir las buenas influencias, se coloca en un lugar especial de la casa un vaso de agua, amuletos, ajos u otros objetos atribuyéndoles poderes sobrenaturales.